¿Alguna vez has sentido la adrenalina de presenciar cómo una reputación se derrumba en vivo frente a millones en un espectáculo que paraliza a una nación? Lo que ocurrió aquella tarde fue un evento explosivo que nadie olvidará. Javier Milei, el presidente argentino cuya voz retumba como un trueno contra los muros del poder establecido, se enfrentó a Domingo Cavallo, el exministro de Economía cuya figura legendaria sigue dominando las finanzas argentinas, en el imponente auditorio del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires. Lo que prometía ser un debate económico se convirtió en una batalla épica, cuando Cavallo, con una audacia desafiante, lanzó su ataque. Señor Milei, sos una basura como economista, y tus ideas están hundiendo a Argentina en el caos. Pero nadie estaba preparado para el contraataque. Con una mirada que encendió el aire como un relámpago, Milei respondió con una sola frase, un golpe tan devastador que dejó a Cavallo en un silencio estremecedor, un vacío que resonó como un cañonazo entre las paredes del salón. No fue un simple enfrentamiento, sino un choque titánico que desenterró verdades explosivas y puso en juego el destino económico de Argentina. Prepárate para revivir este momento histórico, donde el coraje desafió al poder. Si te apasionan estas historias que sacuden el mundo, suscríbete ahora al canal, porque aquí revelamos los instantes más impactantes de la política con una intensidad que te dejará sin aliento. La tarde del 21 de junio de 2025 se alzó sobre Buenos Aires con un cielo cubierto de nubes grises, como si la naturaleza misma presagiara el drama que se gestaba dentro del Centro Cultural Kirchner, un símbolo arquitectónico de la cultura y el debate nacional. Sus amplias salas, adornadas con paneles de madera noble, pantallas digitales y un escenario imponente, albergaban un foro económico de alto perfil, transmitido en vivo para millones de espectadores. El zumbido de los asistentes, el clic constante de las cámaras y el murmullo de los micrófonos creaban una atmósfera de tensión contenida, cargada de expectativas. Era el tercer panel del día, y la presencia de Javier Milei como invitado principal había desatado un torbellino de interés desde semanas antes. Con su chaqueta desabotonada, su cabello revuelto y una postura que desafiaba la formalidad, Milei se erguía como un intruso entre la élite económica, proyectando una imagen de revolucionario que prometía alterar el statu quo. Frente a él, Domingo Cavallo, con su traje oscuro perfectamente planchado y su porte de estadista experimentado, encarnaba el peso de un pasado económico controvertido. Famoso por su rol como ministro de Economía en los años 90 y autor de la convertibilidad, Cavallo había aceptado participar en el foro con Milei como un reto personal, aunque el trasfondo dejaba entrever que el encuentro sería más un campo de batalla que un diálogo académico. Los técnicos, con auriculares y movimientos calculados, ajustaban las luces y los equipos, mientras la audiencia, compuesta por economistas, empresarios y periodistas, aguardaba con un silencio expectante. Era un enfrentamiento declarado. El arquitecto de una era pasada contra el profeta de una libertad económica sin frenos. Un duelo que prometía encender el aire con chispas de controversia. El foro había arrancado con ponencias sobre inflación, deuda externa y crecimiento, con expertos y académicos ofreciendo análisis mesurados y gráficos detallados. Milei, sin embargo, irrumpió en el escenario con una propuesta incendiaria: desmantelar por completo las regulaciones estatales, eliminar subsidios y confiar en el mercado como la única solución para la crisis argentina. Sus palabras, pronunciadas con una pasión
que hizo temblar las paredes del auditorio, chocaron de lleno con la visión de Cavallo, quien defendía un enfoque mixto donde el Estado jugara un rol activo para estabilizar la economía. El contraste era abismal. Cavallo, con su tono pausado pero cargado de autoridad, representaba una tradición de intervencionismo y control macroeconómico, un legado que aún dividía opiniones. Milei, con su retórica de economista outsider, su rechazo a las élites y su fe ciega en el libre mercado, encarnaba una revolución individualista, un torbellino que amenazaba con arrasar con las estructuras del pasado. Este conflicto no era nuevo, se había gestado en meses de enfrentamientos verbales, desde las acusaciones de Milei de que Cavallo era responsable de las crisis de los 2000 hasta las críticas de Cavallo de que Milei era un improvisado sin sustento teórico. Ahora, en el Centro Cultural Kirchner, el escenario estaba listo para estallar. La tensión alcanzó su punto álgido durante un bloque dedicado a las reformas monetarias. Cavallo, sentado con una postura rígida, se levantó con una lentitud deliberada que pareció detener el tiempo. Sus ojos fríos y penetrantes se clavaron en Milei mientras tomaba el micrófono con mano firme. Con una voz que cortó el aire como un filo helado, dijo: «Señor Milei, la verdadera fortaleza de una economía está en guiar al pueblo con visión y disciplina, no en abandonarlo a la anarquía de un mercado sin rumbo. Usted, sos una basura como economista, y sus ideas están hundiendo a Argentina en el caos». La frase cayó como una bomba, envuelta en un desprecio visceral que dejó al auditorio en shock. Hizo una pausa, dejando que el insulto se asentara como un peso muerto, mientras algunos asistentes jadearon y otros intercambiaron miradas de incredulidad. El ataque era brutal. Cavallo no solo cuestionaba las políticas de recortes de Milei, que habían eliminado subsidios y disparado el desempleo un 18% según el INDEC, sino que lo tildaba de basura como economista. Un golpe personal que buscaba destruir su prestigio profesional. La mención al caos era un dardo envenenado, un eco de las crisis pasadas que Cavallo asociaba con la falta de control. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el leve crujir de una silla y el zumbido de las cámaras. Todos los ojos estaban fijos en Milei, esperando una explosión, una retirada o un colapso. Pero el presidente permaneció inmóvil, su rostro una máscara de serenidad bajo la luz intensa del auditorio. Los segundos se estiraron como una eternidad suspendida. Milei no se inmutó, no parpadeó. Su mirada, fija en Cavallo, parecía atravesar la arrogancia del exministro como un rayo láser. Entonces, con un movimiento casi imperceptible, se inclinó hacia el micrófono. Su voz, profunda y afilada como el corte de una guillotina, rasgó el silencio. «Doctor Cavallo, un economista de valor no arruina una nación con experimentos fallidos, sino que la salva con la libertad que usted nunca entendió». La frase fue un trueno, un impacto que sacudió el auditorio como un eco implacable. No fue un grito, no fue una diatriba. Fue una verdad quirúrgica, un contraataque que desarmó la ofensa de Cavallo con una precisión devastadora. El efecto fue instantáneo. El salón se petrificó. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Los asistentes intercambiaron miradas de asombro, algunos con las manos temblorosas sobre sus notas, otros con sonrisas contenidas. Cavallo, habituado a dominar los debates, se quedó inmóvil, sus labios entreabiertos como si las palabras se le hubieran evaporado. Su rostro, normalmente impenetrable, mostró un destello de desconcierto, una grieta en su fachada de autoridad.
El silencio que siguió fue sagrado, un vacío que devoró la energía del auditorio. Era denso, casi sólido, como si las paredes mismas contuvieran el aliento colectivo. Un técnico dejó caer un cable, el sonido rebotando como un disparo en la quietud. La tensión era palpable. Los presentes intercambiaban miradas furtivas, algunos con el pulso acelerado, otros con una admiración tácita. Caballo, aún de pie, intentó enderezarse, pero un leve temblor en su mandíbula delató el impacto. Milei, por su parte, se reclinó en su silla con una calma helada, como si hubiera desatado una fuerza que llevaba tiempo conteniendo. No había triunfo en su expresión, solo la certeza de haber devuelto el golpe con interés. El foro continuó, pero el alma del evento había cambiado. Los análisis posteriores sobre tasas de interés y balanza comercial sonaron huecos, eclipsados por el peso de ese intercambio. Cuando el panel llegó a su fin, los asistentes salieron en un silencio cargado, algunos formando grupos en los pasillos para susurrar sus impresiones. Los moderadores intentaron cerrar con comentarios neutros, pero la electricidad del momento persistía. En redes sociales el hashtag número #MileiViesosCavallo explotó en minutos, convirtiéndose en tendencia nacional e internacional. Las opiniones se polarizaron. Algunos elogiaban la osadía de Milei, viéndolo como un David que derribó a Goliat, mientras otros lo acusaban de arrogancia, defendiendo el legado de Cavallo. Nadie quedó indiferente. Fuentes cercanas al equipo de Cavallo confesaron que el exministro murmuró en privado: «Ese hombre tiene una ferocidad que no esperaba». No era un halago, sino una admisión de la fuerza arrolladora de Milei. Los seguidores de Milei en Argentina lo celebraron como un triunfo ideológico, mientras que los simpatizantes de Cavallo organizaron contraofensivas en foros digitales. La ausencia de un comunicado oficial del foro amplificó el simbolismo, dejando el evento envuelto en un manto de misterio que alimentó especulaciones. Este enfrentamiento trascendió la economía para convertirse en un espejo de las tensiones argentinas. Cavallo, con su historial de reformas como la convertibilidad y su defensa de la intervención estatal, representaba un ideal de control y orden económico, aunque manchado por las crisis de su era. Milei, con su rechazo a las políticas heredadas y su apuesta por la libertad individual, encarnaba una ruptura radical, un desafío a las narrativas de las élites financieras. En ese choque, Argentina vio reflejadas sus luchas internas: pasado versus futuro, intervención versus mercado, estabilidad versus cambio. El impacto se extendió más allá del auditorio. En Buenos Aires, los libertarios organizaron vigilias virtuales para festejar la victoria de Milei, mientras que en círculos académicos se alzaron voces defendiendo la experiencia de Cavallo. Analistas de La Nación y El Cronista debatieron el enfrentamiento del siglo, destacando cómo una frase había sacudido las bases del pensamiento económico argentino. No hubo consenso. Algunos vieron en Milei un faro de innovación, otros en Cavallo un pilar de la historia económica. La reverberación del duelo no se limitó al día del evento. Al día siguiente, los titulares de los principales diarios, Clarín, Página 12, Ámbito Financiero, se centraron en el choque con portadas que variaban entre Milei humilla a Cavallo en vivo y el regreso de Cavallo termina en debacle. Los programas matutinos reprodujeron fragmentos del enfrentamiento, con comentaristas analizando cada gesto y pausa, desde la elección de las palabras de Milei hasta la expresión de desconcierto de Cavallo. En las redes los memes florecieron.
Videos editados con Caballo como un rey destronado y Milei como un gladiador victorioso inundaron Twitter e Instagram, acumulando millones de visualizaciones. Los hashtags Milei vs Caballo, Economista derrotado y Libertad gana se dispararon a los primeros puestos de las tendencias, mientras los grupos de WhatsApp de economistas y políticos estallaban con mensajes de asombro. Esto cambió el juego. Caballo no se recuperará de esto. El impacto también se sintió en el ámbito internacional. Economistas de América Latina y Europa comenzaron a citar el enfrentamiento como un ejemplo de la polarización económica en la región, con algunos alabando la audacia de Milei y otros lamentando la caída de una figura histórica como Caballo. En foros académicos se especuló sobre las implicaciones a largo plazo. ¿Marcaría esto un giro hacia el liberalismo puro en Argentina o sería un eco pasajero? Mientras tanto, el equipo de Milei capitalizó el momento, lanzando un video oficial con los mejores cortes de su respuesta, acompañado de una música épica y subtítulos que proclamaban «La verdad vence al pasado». Caballo, por su parte, se retiró del foco público, dejando a sus aliados la tarea de intentar reparar su imagen, aunque el daño parecía irreparable. Al final de esa tarde, no hubo vencedores absolutos ni derrotados completos, solo una incomodidad que se grabó en la memoria colectiva. El silencio de Caballo y la firmeza de Milei dejaron una marca indeleble, un recordatorio de que el coraje no reside en el prestigio acumulado, sino en la capacidad de defender las convicciones frente a un adversario legendario. ¿Qué nos enseña esto? Que las ideas, cuando se sostienen con pasión y estrategia, pueden desafiar incluso los pilares más sólidos del conocimiento. ¿Y tú, qué hubieras dicho en lugar de Milei? ¿Te atreverías a enfrentar a un economista como Caballo con tal intensidad o te replegarías ante su legado? Esta historia nos invita a mirarnos dentro, a cuestionarnos cuántas veces hemos guardado silencio por temor al juicio. Deja tu like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para más relatos que encienden el alma y desafían lo convencional. Porque en un mundo de discursos vacíos, la verdad es la chispa que enciende la revolución.